El alarido del muerto, por Lovecraft. Aquel alarido inhumano fue lo que me despertó aquel intenso horror hacia el Dr. West. Horror que enturbió los últimos años de nuestra vida en común. Es natural que una cosa como el grito de un muerto produzca horror, porque es evidente que no se trata de un suceso normal ni agradable. Pero yo estaba habituado a este tipo de experiencias. Por tanto, lo que en esa ocasión me afectó fue la especial circunstancia. Lo que quiero decir es que no fue el muerto lo que me horrorizó. Herbert West, de quien yo era amigo y ayudante, tenía intereses científicos muy alejados de lo que podía tener un médico normal de pueblo. Esa era la causa por la que había elegido una casa cerca del cementerio al establecerse en Bolton. Dicho sintéticamente y sin eufemismos, el único interés absorbente de West era el del estudio secreto de los fenómenos de la vida y de su interrupción, dirigido a la reanimación de los muertos mediante la inyección de una solución estimulante. Para realizar este tipo de experimentación macabra, era preciso estar permanentemente abastecido de cadáveres humanos frescos, muy frescos, porque la más mínima descomposición daña la estructura cerebral y humanos, porque descubrimos que cada tipo de diferente organismo necesitaba un preparado especial. Sacrificamos docenas de conejos y cobayos experimentando, pero ese camino no nos condujo a ningún lado. West nunca había alcanzado satisfactoriamente su objetivo, porque nunca había dispuesto de un cadáver lo bastante fresco. Necesitaba cuerpos cuyos signos vitales hubieran cesado muy poco antes. Cuerpos que tuvieran todas las células intactas, capaces de recibir nuevamente el impulso hacia esa forma dinámica llamada vida. Abrigábamos esperanzas de perpetuar esta segunda vida no natural mediante inyecciones repetidas, pero habíamos llegado a la conclusión que una vida natural ordinaria no respondía a la acción. Para despertar dinamismo artificial, la vida nocturna debía quedar extinguida. Los ejemplares debían ser muy frescos, pero habían estar completamente muertos. West y yo habíamos comenzado la pavorosa investigación, siendo estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arnhem, absolutamente convencidos desde un inicio del carácter mecanicista de la vida. Eso había ocurrido ya hace 7 años. Sin embargo, él parecía no haber envejecido en nada. Era bajo, rubio, siempre bien afeitado, voz suave y con gafas. Y de vez en cuando aparecía con sus fríos ojos azules un brillo que delataba el duro y creciente fanatismo de su carácter, a causa de sus terribles investigaciones. A veces nuestras experiencias habían resultado en extremo espantosas, debido a una defectuosa reanimación, al galvanizar aquellos grumos de lodo del cementerio en anómalo, morboso y salvaje movimiento, causando diversas variaciones en la solución vital. Uno de los ejemplares había dado una escalofriante alarido. Otro se había levantado repentinamente derribándonos y dejándonos inconscientes, y había escapado en forma demente antes de que lo atraparan y lo encerraran en una celda de un loquero. Y un tercero, un monstruo nauseabundo y negro, había salido de su poca profunda sepultura y había cometido una atrocidad. West lo tuvo que ultimar a tiros. No lográbamos conseguir cadáveres lo suficientemente frescos como para que manifestaran, al ser reanimados, algún rastro de inteligencia, de modo que solamente habíamos creado monstruosidades inenarrables. Resultaba horroroso pensar que uno, o tal vez 2 de nuestros monstruos, aún viviesen. Ese pensamiento nos atormentó vagamente hasta que finalmente West desapareció en forma espantosa. Pero en los tiempos del alarido, en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, nuestros temores se circunscribían a la ansiedad por conseguir ejemplares suficientemente frescos. West se mostraba más anhelante que yo, de modo que casi me parecía que miraba codiciosamente el físico
de cualquier persona viva que se viese saludable. Recién en julio de 1910 comenzó a mejorar nuestra suerte para hallar ejemplares. Yo había ido a Illinois a visitar durante un tiempo a mis padres, y cuando regresé, West era preso de un estado de crecida euforia. Excitadamente me explicó que casi con seguridad había por fin resuelto el problema de la frescura de los cadáveres abordándolo desde un ángulo distinto: la conservación artificial. Yo sabía que había estado elaborando un nuevo preparado sumamente original, así que no me resultó sorprendente que lo hubiera logrado. Pero hasta que no me explicó todo, me tuvo algo perplejo sobre cómo podría el preparado ayudarnos en nuestro trabajo, ya que el desastroso deterioro de los ejemplares se debía sobre todo al tiempo transcurrido hasta que caía en nuestras manos. Pues lo había visto claramente, según me daba cuenta al inventar un compuesto embalsamador para uso futuro más que inmediato, por si la fortuna nos proporcionaba un cadáver muy reciente y sin sepultar, como nos había ocurrido con aquel negro de Bolton, muerto en combate de boxeo. Por último, nos sonrió la fortuna y conseguimos tener en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya corrupción aún no se había iniciado. West no se aventuraba a pronosticar qué sucedería en el momento de la reanimación, ni si podíamos aguardar que la mente y la razón llegaran a revivir. El experimento iba a ser un hito en nuestros estudios, por lo que había guardado este cuerpo hasta que yo regresara, para que ambos compartiéramos el resultado como acostumbrábamos. West me relató cómo había caído el ejemplar en sus manos. Había sido un hombre robusto, un forastero, bien vestido, que había venido en tren y que se dirigía a las fábricas textiles de Bolton para resolver unos asuntos. Había dado un prolongado paseo por el pueblo y cuando se detuvo en nuestra casa a preguntar por el camino hacia las fábricas, le había dado un ataque al corazón. No quiso tomar un cordial y de repente cayó fulminado. Como se podía esperar, a West le pareció como caído del cielo. En su breve conversación, el extranjero le había dicho que no había ningún conocido en Bolton y que luego de registrar en los bolsillos averiguó que se trataba de un tal Robert Lewin, de San Luis, al parecer sin familiares que pudieran requerir investigación sobre su desaparición. Si no conseguíamos reanimarlo, nadie se enteraría de nuestro experimento. Solíamos enterrar los restos en una franja espesa de bosque que había entre la casa y el cementerio de sepulturas anónimas. En cambio, si obteníamos resultados satisfactorios, nuestra fama sería fulgurante y eterna. De modo que West le había inyectado inmediatamente al cadáver el preparado que lo conservaría fresco hasta mi regreso. La posibilidad de que alguna debilidad en el corazón, que para mí podría hacer peligrar el éxito de nuestro experimento, no parecía preocuparlo en demasía a West. Esperaba conseguir lo que hasta ahora no habíamos logrado: revivir la chispa de razón e inyectarle vida, tal vez a una criatura normal. De modo que el 18 de julio de 1910 por la noche, Herbert West y yo nos hallábamos en el laboratorio del sótano, contemplando la figura blanca e inmóvil bajo el haz cegador de la lámpara. El compuesto embalsamador había obtenido un resultado sorprendente, ya que pedía a West que me diera garantías de que aguardamos resultados en este primer ejemplar totalmente fresco. El primero, de que realmente podíamos esperar que abriese los labios y tal vez nos relatase que había visto del otro lado del inescrutable abismo. West era materialista, no creía en la existencia de algo llamado alma y atribuía toda función de la conciencia a los fenómenos corporales. Por lo tanto, no esperaba ninguna revelación acerca de los abismos y cavernas más allá de los umbrales de la muerte y de sus terribles misterios.
Yo estaba en general de acuerdo con su teoría, pero guardaba vagos y primitivos vestigios de la fe de mis ancestros, de forma que no podía dejar de ver el cadáver con algún resquemor y no poca expectativa. Además, en mi memoria persistía la escena de aquella noche que realizamos nuestro primer experimento en la granja abandonada de Arkham, cuando oímos aquel grito espantoso e inhumano. No había pasado mucho tiempo cuando observé que el ensayo no iba a terminar en un fracaso. Sus mejillas, que hasta ahora se habían mantenido tan blancas como una pared, iban adquiriendo un color tenue que luego se extendió bajo la incipiente barba, curiosamente amplia y arenosa. West, que estaba continuamente tomando el pulso de la muñeca izquierda del ejemplar, de pronto asintió expresivamente, y casi al mismo tiempo el espejo inclinado sobre la boca del cadáver comenzó a empañarse. A continuación hubo algunos movimientos musculares espasmódicos y luego ya se sentía que su respiración de su pecho se movía. Al observar los párpados cerrados me pareció percibir un temblor. Después se abrieron y aparecieron unos ojos grises, calmos y vivos, aunque aún sin inteligencia ni curiosidad. Impulsado por una ocurrencia fantástica, susurré algunas preguntas en su oreja que iba tomando cada vez más color. Preguntas acerca de otros mundos, cuyo recuerdo tal vez aún persistía en su memoria. Era el terror el que me la sugería, pero creo que la última que repetí fue: ¿dónde has estado? Aún no sé si me respondió, porque ningún sonido brotó de su bien formada boca. Lo que sí recuerdo es que en ese instante creí ver moverse ligeramente aquellos labios delgados, formando sílabas que yo hubiera recompuesto como «solo ahora», como si la frase hubiera tenido algún sentido o relación con mi pregunta. En ese momento me asaltó una alegría enorme, convencido de que habíamos logrado nuestro gran objetivo y que, por primera vez, un cuerpo reanimado había pronunciado palabras impulsado por una razón clara. Instantes después, ya no hubo ninguna duda acerca del éxito, ninguna duda de que la solución había funcionado óptimamente, por lo menos de manera transitoria, devolviéndole al muerto su facultad racional y de articulación. Pero ese logro me despertó el más grande de los terrores, no a causa del ser que había hablado, sino por el acto que había presenciado y por el hombre a quien me unían las vicisitudes profesionales. Porque aquel cadáver fresco, que fue cobrando aterradoramente conciencia, con los ojos dilatados por el último recuerdo de su vida en la tierra, manoteó frenéticamente al aire en una lucha de vida o muerte y de repente se desplomó en una segunda y definitiva disolución de la que ya no pudo regresar, profiriendo un grito que eternamente resonará en mi atormentado cerebro. ¡Socorro! Aparta, endemoniado pelirrojo, aparta esa maldita aguja.